Isaías capítulo 7, voy a dar lectura únicamente, voy a leer del 1 al 14. Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón, a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado, hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Pues es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Oremos, hermano. Padre, en tus manos ponemos este tiempo de aplicación. Cuando tu palabra es abierta, cuando tu palabra es expuesta, es explicada, es aplicada al corazón, Señor, cosas suceden en lo individual, en tu iglesia, en el mundo, en el ámbito de la guerra espiritual. Estoy consciente de ello, Padre, y te ruego que tomes mi vida en tus manos y uses este tiempo, Señor, y que con tu palabra traigas consolación, Señor, a cada corazón en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados, uno de los más terribles temores que podemos experimentar los seres humanos es la sensación de abandono, sobre todo cuando somos pequeños, pero en cualquier época de la vida. El sentimiento de abandono, de soledad, es terrible. Hay incluso dentro de los expertos de salud mental, hablan de un síndrome que afecta a los niños, le han denominado el síndrome del padre ausente. Quizá muchos de ustedes se identifican con esto. Es esa sensación que el hijo o la hija siente de que el padre está ausente o simplemente no tiene interés de convivir con su hijo. Es un
sensación de distanciamiento afectivo, emocional, en muchos aspectos. Y esto trae graves consecuencias sobre la vida de los hijos, porque muchas veces esa es la raíz de que algunos de ellos tengan problemas para relacionarse con otras personas, puedan confiar en otras personas, se han asociado con problemas de compulsividad, con algunas manías, el síndrome del padre ausente. Y es que eso ha generado temor a cualquier niño, a cualquier adolescente, a cualquier persona, le genera el temor, el no saber si puede confiar o no en su padre o en su madre. Bueno, pues muchas personas parece que pueden vivir su vida con un Dios ausente de ellos. Y se imaginan a Dios como un ser que les dio la vida, la existencia, pero que hasta ahí quedó su relación y que ellos viven sus vidas como ellos les place, como ellos consideran que deben ser vividas sus vidas, que no necesitan a Dios, pues. La Navidad, mis amados, la Navidad nos recuerda que Dios no es un Padre ausente. Dios no es un Dios ausente. Si podemos resumir la Navidad en una frase, esa sería: Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y es que, de acuerdo a la revelación bíblica, Dios se presenta, y de hecho Dios es un Dios que ha buscado la presencia, hacerse presente entre sus criaturas y específicamente entre los seres humanos. Ese es el significado de este nombre que acabamos de leer: Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, en el relato que nos da Mateo del nacimiento de Jesús, se hace referencia a este pasaje de Isaías capítulo 7. Vayan conmigo a Mateo 1, 22 y 23. Mateo escribe a judíos, a una comunidad judía, utilizando las escrituras para demostrar que Jesús es ese profeta, ese Mesías anunciado por los profetas. Dice este pasaje: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, aquí está la frase maravillosa, escúchela: Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, esto es en plural, porque como ya vimos la historia, había una necesidad colectiva de experimentar la presencia de Dios. Había la amenaza de una guerra, dos pueblos contra uno. Dios con nosotros. Pero piensa por un momento en la necesidad individual. Dios contigo. Dios conmigo. Y vamos a ver las implicaciones que tiene esta frase, mis amados hermanos. Y de acuerdo al pasaje de Isaías que acabamos de leer, hay al menos dos implicaciones de la expresión Dios con nosotros. Uno es cercanía. Dios cercano a ti. Y la segunda es protección. Primeramente, la cercanía. Dios habitando entre nosotros. Vamos a ver el concepto, ya leímos el pasaje, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Bueno, a Isaías, ustedes saben que Isaías fue un profeta que desempeñó su ministerio profético en la ciudad de Jerusalén, capital del reino del sur. El reino de Israel, ustedes saben que en un momento fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, su capital Samaria, como lo acabamos de leer. El reino del sur, su capital Jerusalén. En el reino del norte, ningún rey era descendiente de David y ninguno tuvo una aprobación por Dios en cuanto a su conducta. En el reino del sur, algunos pocos fueron elogiados en la escritura por su conducta y todos eran de la línea de David. El reino del norte fue el primero en ser llevado cautivo por el imperio asirio, y
a Isaías le tocó realizar su ministerio profético muy cercano a los reyes de Judá, al reino del sur. Y muchos piensan y opinan que muy probablemente era incluso pariente de alguno de estos reyes. Isaías era un consejero real. Y sin embargo, Isaías le tocó presenciar acontecimientos muy importantes en la vida de Israel. De hecho, esto está ocurriendo, lo leímos, 75 años antes de ¿qué, hermanos? De que el reino del norte fuera tomado cautivo y desapareciera para siempre, como entidad política, como nación, como pueblo, como reino, el reino del norte. 75. Isaías vivía y profetizaba cuando eso ocurrió, cuando fueron conquistados por Asiria. Pero 75 años antes sucede esto. El reino del norte es llamado aquí Efraín. Efraín, ¿por qué? Porque era de las tribus más prominentes, de las tribus que más población tenían, la más relevante. Entonces, cuando ustedes lean Efraín en los escritos proféticos, se refiere generalmente al reino del norte. Así que a estos hermanos, malos hermanos de los judíos, se les ocurrió la idea de aliarse políticamente con un país enemigo de Israel desde siempre, de los judíos, con Siria. Y dijeron, bueno, ¿por qué no nos aliamos? Tú, Siria, y yo, reino del norte, yo, Efraín, hagamos alianza, vayamos y conquistemos Jerusalén y vamos a repartirnosla y vamos a colocar ahí a un rey que obedezca nuestras órdenes. Llegó la noticia a casa. De hecho, intentaron conquistarla, pero dice el pasaje que no pudieron. Pero ellos no iban a desistir de su intento de conquistar Jerusalén. Escuchen nada más las palabras, hermanos, que utiliza el profeta Isaías en su relato. ¿Sí? Utiliza la palabra temor, estremecimiento de corazón, incluso hace una analogía, como se estremecen los árboles a causa del viento. Dice que no solamente el rey Acaz se estremeció, sino que todo el pueblo. Era un intento de conquista, hermanos. Había motivos para que toda una nación se estremeciera. Hoy vivimos en una época en donde la sociedad mundial vive bajo temor. Quizá, mis amados hermanos, hoy muchos de ustedes se identifican con el temor que experimentó el pueblo de Judá. Muchos que nos ven ahí desde sus casas, este mundo está bajo temor, bajo estremecimiento de corazón, así como estaba el reino de Judá. Y cuando esto ocurre, mis amados hermanos, nuestras emociones, nuestro temor nos lleva a pensar, como lo dice el salmista: Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Experimentan lo que algunos teólogos llaman la ausencia de Dios o el silencio de Dios. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Lo has experimentado? Que tu crisis es tan fuerte, tu angustia es tan grande que le dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Este 24 de diciembre, hoy, esta noche, en muchas familias, va a ser una noche muy difícil, muy complicada, por las ausencias que habrá. Incluso en esta misma iglesia, mis amados hermanos, esta cena de Navidad de hoy será muy difícil. Oremos por las familias que hoy se congregarán y que durante el año perdieron seres queridos. Pero hermanos, hay una buena noticia: Dios con nosotros. Dios está cerca, Él no está ausente. Aunque hay amenaza, y noten, hermanos, cómo
Dios en su mensaje al rey Acaz no niega la realidad. Dice, efectivamente se confabularon contra ti estos dos reyes, pero te voy a dar una señal de que nada te podrán hacer, porque son como dos velitas prendidas. Ese fuego que te espanta, mira, es como el cerillito de la marca La Colonial. Lo prendes y antes de que llegue a la orilla ya se acabó. Así son esos dos reinos que tú temes, van a dejar de ser. Así que, ¿cuál es tu temor, hermano y hermana, en esta noche? Todos vivimos bajo temor con motivo de la pandemia, y es natural hasta cierto punto tener temor. Algo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Como familia, permítenos no volvernos a contagiar. Estamos vacunados. Esta iglesia promueve la vacunación. Estamos vacunados gracias al Señor. Eso no exime que no podamos adquirir contagio, ¿verdad? Pero existe la posibilidad siempre, hermanos, y eso genera temor. Pero, mis amados hermanos, el mejor antídoto contra nuestro temor es las promesas del nacimiento del Redentor. Emmanuel, Dios con nosotros. La buena noticia, Dios está cerca, aunque no lo sientas cerca, en medio de tu crisis, en medio de tu temor, Dios está cerca. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre ha hecho esfuerzos para hacerse presente entre su pueblo. Siempre vemos cómo desde el huerto de Edén había una cercanía entre Dios, Adán y Eva antes de la caída, hermanos. Y después de la caída, Dios estableció un plan redentor que era hacerse presente en medio de nosotros en la persona del Señor Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. En tanto que Jesús venía a este mundo, Dios escogió un pueblo, la nación de Israel, y estableció todo un sistema de sacrificios y de adoración a través del cual Dios manifestaba su presencia en su pueblo. Había un templo, una construcción, y una sección de ese templo era un lugar tan sagrado que no podía entrar cualquiera. Únicamente el sumo sacerdote una vez al año, y Dios manifestaba su presencia ahí. Ahora, mis amados hermanos, Dios se ha hecho presente en su Hijo Jesucristo. Y de hecho un día, hermanos, Dios manifestará su presencia de forma tan plena que no habrá necesidad del templo. De hecho en Apocalipsis 21-22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Nosotros, en el nuevo pacto, como cristianos, hermanos, experimentamos la mayor cercanía que ningún creyente del antiguo pacto pudo haber experimentado. La mayor cercanía divina. ¿Saben qué? La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios mismo morando, haciéndose presente en ti, en tu cuerpo. Si eres creyente en Cristo Jesús, es una realidad. Más cerca que eso, hermanos, Dios está presente en ti. ¡Qué bendición! Pero, ¿qué hay de ti, amigo y amiga? Quizá tú hoy estás aquí porque fuiste invitado por alguien y no consideras que estás en una relación con Dios. Has escuchado el cristianismo, te han invitado a la iglesia, has visto películas de Jesús, pero no estás seguro de tener una relación con Dios. La frase que Jesús utilizó más común para el llamamiento, fíjense cuál es, no fue la de crean en mí, no fue, aunque Él invita por supuesto a creer en Él, no dijo aprendan de mí, no dijo conózcanme, dijo venid a mí, vengan a mí, dice Jesús. Eso nos habla de ¿qué? De cercanía. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, Dios está haciéndose presente entre nosotros, pero el ser humano huye de Dios.
huyes de Dios, estás huyendo de tu Creador. No huyas más, dice Jesús, y Jesús te dice: ven a mí, ven a mí. ¿Cuáles son las implicaciones de esta cercanía de Dios, hermano? Es la primera implicación de Dios con nosotros. Primeramente, si Dios está con nosotros, Dios tiene el control de lo que pasa. Porque no es una presencia a nuestro nivel, no es un humano más limitado como nosotros. Es Dios, escuchen hermanos, Dios, el soberano, el gobernante, el que tiene el control, al que no se le escapa nada, nada le toma por sorpresa. Él gobierna. Esa barca en la que navegamos y que de repente va la tempestad. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en esa barca y estaba durmiendo? Estaba la tempestad. Pensaban que ellos morían, pero la diferencia era que la presencia de Jesús. A veces sientes que las tempestades de la vida te hacen pensar que Jesús está dormido y que no le importa que perezcas. No es así. Si Jesús está en mi barca, que se desate la tormenta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Él está en mi barca, Él está conmigo. Es esa cercanía. Nuevamente, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Otra implicación práctica: si Dios está con nosotros, Él nos ve, Él sabe, no le podemos ocultar nada. Y eso nos lleva a pensar que debemos de vivir a la luz de su presencia. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. Cuando tú mandas a alguien que camine delante de ti, un padre le dice a su hijo: camina delante de mí, no vayas atrás, ve adelante. Porque el padre lo quiere ver. Y si yo sé que mi padre me está viendo atrás, ¿cómo se va a portar el niño? Bien. ¿No? Si tú sabes que Jesús está contigo, que Dios está contigo, Emmanuel, Dios con nosotros, implica santidad de vida, rectitud de vida. Incluso conoce hasta el más íntimo pensamiento, lo que nadie de nosotros puede conocer de tu interior. Dios lo conoce, tus intenciones. Él sabe de ti. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Emmanuel, Dios con nosotros, también implica eso. Él conoce todo de ti. También, si Dios está con nosotros, está no solamente para acompañarnos y hacernos sentir su presencia y darnos consuelo a través de ello, claro que eso es importante, pero también está para darnos dirección, dejarnos guiar por Él. Si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, déjate guiar por Él, porque para eso Él está contigo. Pero otro elemento importante, esa es la segunda implicación de la expresión Dios con nosotros que quiero compartir, hermanos. Ya vimos cercanía. La segunda implicación es protección. Versículo 16. Este versículo no lo leímos, pero voy a leer desde el 15 y el versículo 16. Hablando de este niño que nacería: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Dios con nosotros, Emmanuel, implica también protección, libertad de tus temores. Ser libre es una respuesta de bendición. Hermanos, esto fue un consuelo definitivamente para el rey Acaz y para todo el reino de Judá. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando una señal tan certera. Esto es un anuncio que se dio en un contexto de una guerra o una posible guerra o amenaza de conquista en una época de la historia de Israel. Pero esto tenía implicaciones mucho más grandes, hermanos, para nosotros. Porque como lo dice Mateo, esto apuntaba directamente al nacimiento de Jesús, la máxima manifestación de la presencia de Dios entre los seres humanos.
Jesucristo. Muchas veces los agnósticos o los ateos dicen, si tan solo Dios se materializara y se hiciera presente entre nosotros, ¿por qué no lo hace? Ya lo hizo. Dios ya se hizo presente entre nosotros en la persona de Jesús de Nazaret y fue rechazado. Y sigue siendo rechazado hasta el día de hoy. Dios con nosotros nos habla también de protección divina. Hay muchas razones para vivir atemorizados. De hecho, una de las consecuencias terribles que ha traído la pandemia ha sido el alza de suicidios a nivel mundial. Mucha gente ya no le ve sentido a su vida. Muchos han tenido pérdidas terribles, hermanos, en esta pandemia. En esta misma iglesia nos duele muchas ausencias. Y Dios conoce el dolor de cada corazón. Nosotros como hermanos en Cristo solamente podemos solidarizarnos y debemos evitar caer en la actitud de los amigos de Job, de empezar a desarrollar ahí mucha teología que no sirve de nada. Mejor seamos como ellos al principio, que guardaron silencio y simplemente estar ahí acompañando, orar por nuestros hermanos. Pero mucha gente vive con temor, con incertidumbre por la pandemia, porque hay amenazas de guerra, porque la pandemia ha traído problemas en la economía, hay incertidumbre laboral, incertidumbre económica, hay anuncio de la posibilidad incluso de otras pandemias. ¿Qué produce esto? Una sociedad bajo temor. Una sociedad, como le pasó a Acaz, este rey, que se estremece como los árboles se estremecen con el viento, o llena de terror, como lo dice el versículo 6 de Isaías 7. Mis amados hermanos, cuando Jesús nació y apareció aquel ángel a aquellos pastores, la primera expresión que dijo fue: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que serán de mucha alegría para todo el pueblo. Esta sociedad actual está hambrienta de buenas noticias, y la buena noticia es Dios con nosotros. Esa es la buena noticia para una sociedad en el 2021. Totalmente lastimada por la pandemia. Dios con nosotros. Nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una nueva noticia, no solo de gozo, sino de gran gozo. Así que si Dios está con nosotros, hermanos, esto debe ser una cura para nuestros temores, para el miedo a seguir adelante con la vida. No renuncies a los proyectos, no renuncies a la vida. Si Dios te ha dejado aquí es porque tiene un propósito todavía Él para tu vida. Si no eres cristiano o cristiana, es porque Él te manda que creas en su evangelio y tengas una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso no has muerto a causa del COVID, porque Dios quiere que le conozcas, que experimentes el perdón de tus pecados. No demores más ese momento. Cree en Jesucristo. Si tú ya conoces a Jesús y vives en una relación personal con Él, ¿por qué nos dejó aquí? Porque su reino debe seguirse extendiendo hasta que Él venga. Y porque en ese plan tú tienes algo que hacer. Si eres redimido, tú tienes algo que hacer en la extensión del reino de Dios. Por eso te dejó aquí. Tu misión no ha terminado como hijo de Dios. Necesitas consagrarte más a la misión de Dios.
Mucha gente hoy no ha experimentado todavía la verdad, la profundidad detrás de la expresión Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si llegaras a conocer esta verdad, nunca más tendrás navidades tristes. Nunca más la Navidad será algo que te provoque depresión, que te provoque tristeza, nostalgia. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, vivimos nuestras vidas aquí en la tierra bajo una visión de la eternidad. Y con esto no estoy diciendo que no nos duele o que no pensamos en la muerte. Sin embargo, sabemos, hermanos, que, como dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y bajo esa esperanza vivimos. No somos como los otros, dice el apóstol Pablo, que no tienen esperanza. Nosotros en Cristo somos un pueblo con esperanza. Y la esperanza no es una palabra como la usa el mundo. Esperanza significa seguridad, realidad. Algo tan seguro como la palabra que Dios le dijo al rey Acaz: antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger, bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Estás seguro, Dios? Yo lo digo. Y lo que dice Dios, hermanos, tiene cumplimiento. Así de firmes son las promesas de Dios. Que el Señor permita, mis amados hermanos, que esta Navidad, segunda Navidad de la pandemia, podamos nosotros fortalecernos con el mensaje que Dios le dio al rey Acaz. Emmanuel, Dios con nosotros. Gózate, hermano y hermana, Dios está con nosotros. El Señor les bendiga. Gracias, pastor, por este hermoso mensaje que compartió con nosotros en esta noche. Que el Señor te bendiga y siga proveyendo sabiduría para compartir más mensajes con nosotros. Bien, hermanos, pues déjenme les cuento que estaba yo tomando un tiempo para ver qué canto iba yo a escoger para poder compartirlo con ustedes esta noche. Pero yo dije, no voy a ser envidioso, voy a escoger un canto para yo cantar con un par de hermanos que amo mucho. Este canto, desafortunadamente, no pude conseguir la traducción en español, pero gracias a Dios y a la tecnología podemos tener la traducción de forma simultánea aquí. Ahora el problema es cómo nos vamos a presentar. Voy a decir los Potter, pero yo no me apellido Potter. Los carpinteros no se apellidan carpintero. Pero lo que sí les puedo decir, hermanos, es que somos hijos de Dios y que en este momento queremos compartir con ustedes lo que hay en nuestro corazón para ustedes. Adelante, mis amados hermanos.
Amén.